En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Buenas noches nuevamente. Buenas noches. En el día de hoy vamos a dar nuestro tema número 6, que se llama Llamados a amar, la teología del amor humano de San Juan Pablo II. Hermosura. Antes de convertirse en el Papa Juan Pablo II, el padre y después obispo Karol Wojtyła realizaba excursiones o practicaba kayak con sus numerosos amigos jóvenes adultos. En estas excursiones los escuchaba hablar acerca de su deseo de vivir sus relaciones de una forma que les diera una felicidad duradera. Compartían con él sus esperanzas, temores, dificultades y descubrimientos del amor. Muchos de estos jóvenes se comprometieron y Wojtyła celebró su matrimonio y bautizó a sus hijos y los acompañó durante los retos y las alegrías de la vida de familia. En ellos observó de cerca lo que expresaría en su obra El taller del orfebre. Orfebre quiere decir, es una persona que tiene por oficio vender objetos artísticos de oro, plata o metales preciosos. Y dice así: el taller del orfebre es crear algo que refleje la existencia absoluta, y el amor es la más hermosa de las tareas. Nuestra primera parte es el plan de Dios para el amor humano, educando al párroco. Se llama Educando al párroco por el relato que le acabo de hacer. Cuando el cardenal Wojtyła se convirtió en papa, dijo que estos jóvenes le enseñaron una de las lecciones más importantes de su vida. Decía él, aprendí a amar el amor humano. Después, cuando 5 años después, cuando comenzó su pontificado, comenzó su pontificado de intensa reflexión sobre el matrimonio, la familia y la sexualidad en el contexto de la vocación
de amar a de la persona humana. Su educación y estos jóvenes se convirtieron en parte del patrimonio de la Iglesia Universal. En el ciclo de 129 catequesis semanales de Juan Pablo II sobre el amor humano, conocido comúnmente como la teología del cuerpo, el mundo recibió los frutos de vida como la de Jerzy Ciesielski, que es el joven que está ahí en la fotografía, uno de los jóvenes amigos del padre Wojtyla, en el entonces de estar con el grupo de jóvenes que le comentaba anteriormente. Ciesielski no solo enseñó al párroco cómo navegar en kayak y compartió con él su inmensa joya de vida, sino que le mostró la belleza y la seriedad con la que un cristiano puede plantearse la decisión de casarse. Eso todavía lo inspiró muchísimo más. Después de que Ciesielski muriera repentinamente en el 1970, el obispo Wojtyla recordó la noche en que Ciesielski decidió proponer matrimonio a su futura esposa. Dice el Papa Juan Pablo: nunca olvidaré esa noche en la que volvió de Taniek, donde en oración se preparó para la gran decisión de su vida. Desde ese día supo y estuvo plenamente convencido de que fue Dios quien se la dio. De estas observaciones de primera mano que les he contado, Juan Pablo II creció en el entendimiento de que las enseñanzas de la Iglesia acerca del matrimonio, la sexualidad y la vocación de amar no son solo una serie de deberes y prohibiciones. Estas reglas existen, por supuesto que existen, pero tienen sus raíces en un entendimiento mucho mayor y más bello de lo que significa la vida y de lo que es la persona humana en el plan de Dios. Es similar a lo que permitió al padre Wojtyla no solo encontrar las enseñanzas de la Iglesia sobre el matrimonio y la sexualidad intelectualmente convincentes, sino a enamorarse del amor humano. En los evangelios, los fariseos se acercan a Jesús de la misma manera en que muchos de nuestros contemporáneos se acercan al cristianismo, y le preguntaron a Jesús lo que pensaba que era una pregunta moral. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Eso lo podemos ver en Mateo 19:3. En la tradición legal judía de esa época, tanto como hoy, esta pregunta no ha perdido importancia, sino que equivale a lo que hoy en día sería: ¿está permitido tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo? ¿Alterar la estructura de la familia? ¿Buscar la fertilización in vitro? ¿O divorciarse y casarse nuevamente? ¿Sí o no? Tanto los fariseos como nuestras preguntas
se encuentra acerca de la naturaleza de la persona humana y del significado del amor. Jesús dice algo que podría parecer extraño a los fariseos y a nosotros también. Le contesta, al principio no era así. Y está en Mateo 19:8. Y coloca a los fariseos ante el hecho más original y esencial acerca de la humanidad. Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Los creó hombre y mujer. Y eso lo vemos en Génesis 1:27. Toda la verdad acerca del amor comienza con estas palabras. Juan Pablo II recordó esta respuesta de Jesús y comenzó su enseñanza sobre el amor humano. Volviendo a las palabras de Cristo para los fariseos, Juan Pablo II dirigió nuestra atención a la creación del hombre y de la mujer, así como al plan de Dios para el amor humano. El Papa comenzó su teología del amor humano con una investigación de los capítulos 1 y 2 del Génesis, así como Jesús remitió a los fariseos al plan divino original. Cristo, quien sabe qué hay en el hombre, comprendió que no podemos contestar ninguna pregunta moral, ni incluso plantearla debidamente, mientras no contemplemos esta verdad acerca de la creación. Y la pregunta debería de ser, ¿para ser quién fueron creados el hombre y la mujer? Entonces, siguiendo a su Señor y a la palabra de Dios, Juan Pablo II nos reta también a llegar al nivel más profundo. No debemos limitarnos a pedir una lista de los deberes y las prohibiciones. Primero debemos tratar de comprender lo que significa el ser humano. Solo si emprendemos este camino de reflexión y entendimiento, la visión de Cristo, de la persona humana y del mundo puede transformar nuestra propia visión. Comenzando con las enseñanzas de Juan Pablo II sobre el amor humano, podemos emprender este camino de conversión. Podemos comprender quiénes somos y qué es el amor. Y de este modo, llegar a ver el mundo como realmente es. La creación, un don. Juan Pablo II señaló que lo primero que nos revela el Génesis 1 y 2 acerca de Dios es que Él es el creador. Ahora, ¿qué significa esto realmente? Contempla el acto de la creación en el que al principio no había nada que existiera más que Dios. Entonces, en un acto de generosidad incomprensible, único, Dios dice que se haga. Hubo un cosmos
cuya belleza y poder eran una especie de huella del Creador. Y creación quiere decir o significa donación. El Papa escribió: una donación fundamental y radical, una donación en la que el don surge precisamente de la nada. Todos los demás tipos de donación requieren que haya un donador y un receptor que estén ya presentes. Pero la creación no es una donación ordinaria. Al crear el universo junto con el hombre y la mujer, Dios da a los receptores su verdadera existencia, Adán y Eva, quienes en el Génesis representan al primer hombre y a la primera mujer, así como a todos los hombres y mujeres. Son en sí un don. La fuente de su ser se encuentra en la generosidad de Dios, en su deseo de comunicar su bondad. Viven en la dimensión del don. Ciertamente el universo entero es un don, pero un don que solo se vuelve comprensible cuando Adán, la persona humana, nace creado a imagen y semejanza de Dios. Esta criatura, a diferencia de las demás, puede maravillarse ante el universo. Era muy bueno. Es decir, Adán es capaz no solo de recibir el don de la creación, sino de permitir que su riqueza y belleza. ¿Qué significa este don y cuál es su fuente? Puede descubrir que el mundo es misterioso porque contiene tanto significado que nunca lo agotará. En otras palabras, Adán puede maravillarse. La huella de Dios en la creación significa que este mundo siempre es más grande, más profundo, más hermoso que el entendimiento humano. Llama al hombre, lo motiva a buscar el origen de toda esta abundancia. Juan Pablo además observó que el hombre aparece en la creación como el que ha recibido como don el mundo y viceversa. Puede decirse también que el mundo ha recibido como don al hombre y se convierte en un don para el mundo. El cuerpo revela a la persona. Cuando Dios le dio la existencia a Adán y lo colocó en un mundo desbordante de significado, también le dio un modo particular de recibir este don inmensamente generoso de la creación. Podríamos decir que se dio una dimensión particular a la persona humana. La dimensión de la existencia humana es el cuerpo. Vivimos en una sociedad que a menudo reduce el cuerpo a sus funciones biológicas o piensa en él como una complicada máquina cuyas disfunciones solo requieren la medicina, el programa de ejercicio, la dieta o el libro de autoayuda adecuados para remediarlas. La sociedad occidental ha tendido a ver el cuerpo nada más que como un objeto material que habitamos de casualidad y que podemos usar
para lo que nos plazca. Mi cuerpo no puede ser simplemente una herramienta que uso o una máquina que es inseparable de mí, porque soy mi cuerpo de una forma en que nunca soy una herramienta ni una máquina. Cuando mi cuerpo sufre, yo sufro. Cuando tiene hambre o sed, yo tengo hambre o sed. Cuando mis labios esbozan una sonrisa o mis manos se extienden para abrazar, yo sonrío y abrazo. Y otros comprenden lo que digo, incluso si no he pronunciado una palabra. Comenzamos a comprender un punto clave en la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Porque tiene un cuerpo, Adán es como los demás animales. No obstante, porque tiene un cuerpo humano, también es totalmente diferente de ellos. Este cuerpo es algo único en el mundo. Juan Pablo II explicó que el cuerpo humano expresa la persona, muestra al hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Gracias a su cuerpo, Adán puede maravillarse ante la riqueza del universo y cultivar la tierra que le ha sido confiada, poniendo su persona a través del trabajo creativo. Puede reconocer otro cuerpo que expresa a la persona, recibiendo a esa persona con un grito de alegría ante la bondad de Dios. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Puede amar, entrar en comunión con otra persona. Sobre todo puede pasear a la hora que sopla la brisa con Dios. Puede ser el único animal en la creación que ora. Y dice Santa Catalina de Siena, todos somos árboles de amor y sin ser regados por el amor no podemos vivir, porque Dios nos ha creado por amor. El cuerpo nos sumerge en el mundo de forma particular, es decir, en ese lugar con esas características físicas, con esos familiares, quizás con esa discapacidad. Pero dicha inmersión no es una cruel imposición. Por el contrario, es la forma que se nos otorgó para recibir al mundo y a otros como don de Dios para nosotros, y para servirlo como el don que Dios hizo de nosotros al mundo. Nuestro cuerpo nos permite encontrarnos y comunicarnos con el mundo, con otras personas y con Dios. En otras palabras, hace posible el don de entregar y de recibir. La dimensión corporal de la existencia humana hace visible el hecho de que fuimos hechos para el amor. Vamos a ver qué quiere decir la soledad originaria. En Génesis 2, Adán es creado antes que Eva y se le describe solo entre los animales. Aunque es corporal como ellos, a pesar de todo, no encuentra compañerismo en ellos, porque su cuerpo, a diferencia del de ellos, revela una persona, un sujeto. Puede pensar, imaginar y preguntar el significado de las cosas. Tienes razón. Es libre de elegir lo que es bueno. Tiene una voluntad. Dios
quien meditó antes de crear a esa criatura, nos dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. El cuerpo de Adán no solo lo orienta hacia las plantas, animales y cosas de la creación a las que da nombre, lo orienta a escuchar la palabra de Dios y a hablar. Esta criatura, cuyo cuerpo manifiesta razón y voluntad, está orientada hacia el diálogo, hacia la comunión. La primera comunión que Adán establece cuando surge a la existencia es la comunión con Dios. Y Juan Pablo II enseñó que Adán solo está constituido a medida del compañero del absoluto. Cuando las escrituras nos dicen que el hombre es creado a imagen de Dios, significa sobre todo que es creado en una relación única, exclusiva e irrepetible con Dios mismo. Esta es la dimensión fundamental de la persona humana que Juan Pablo II llamó la soledad originaria. Vamos a ver qué es la soledad originaria. Significa que Adán es creado con un llamado a la comunión sembrado profundamente dentro de él. Es creado para la suprema felicidad de la comunión con Dios. San Agustín nos expresó esta verdad básica acerca de la existencia humana en una famosa oración. Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. Y ahí vemos que dice sobre la dignidad humana, la persona es sagrada, hecha imagen de Dios. El principio fundacional de toda la enseñanza social católica es la santidad de la vida humana y la dignidad inherente de la persona humana. La vida humana debe ser valorada infinitamente por encima de las posesiones materiales. La llegada de Eva no eliminará esta dimensión de soledad originaria. La soledad de todo hombre y mujer ante Dios es precisamente lo que los hace personas, creadas por amor y llamadas a amar. Es lo que les permite recibir la creación como un don y convertirse a su vez en un don. La soledad originaria se encuentra en el centro de la dignidad humana. Ahora vamos a ver lo que es la unidad originaria. La experiencia del mundo de Adán a través de su cuerpo le muestra que el mundo es un don. No logra captar la profundidad y amplitud de este don hasta que alguien pueda ayudarlo a descubrir que el donador no es simplemente todopoderoso, porque la huella que Dios deja en la creación es el amor. Este descubrimiento está oculto en la alegre exclamación de Adán, que se repite cada vez que un hombre y una mujer se enamoran. Esta sí que es otra persona creada del amor y llamada a amar. Está íntimamente relacionada conmigo, huesos de mis huesos, compartiendo la misma humanidad.
Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la llamó, casi no se puede ver, y la mujer, no se puede ver casi, al hombre. Bueno, está en el Génesis 2, del 21 al 22. Y es fundamentalmente diferente de mí, en una diferencia que es esencial para la experiencia de la unidad. Se llamará mujer. Adán comienza a comprender el llamado a la comunión escrito en su ser. En presencia de Eva, Adán comprende que es un hombre en el sentido de masculinidad, no solo de ser humano genérico. Juan Pablo II explicó que este don mutuo de sí mismo se basa en la masculinidad y feminidad, casi como en dos encarnaciones diferentes. Esto es, en dos modos de cuerpo del mismo ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. La comunión mediante diferencia, en la que el hombre y la mujer son la imagen de Dios, no solo individualmente, sino juntos. Es la dimensión de la persona humana que Juan Pablo II llamó unidad originaria. Esta unidad complementa, pero no elimina, la soledad originaria de la persona humana. La complementa, pero no la elimina. El Génesis describe la experiencia de los dos, el hombre y la mujer. Dice, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Esta falta de vergüenza no equivale en absoluto a la desvergüenza. Es una experiencia de plenitud que los seres humanos perdieron cuando rechazaron el amor de Dios mediante el pecado. Juan Pablo II la llamó inocencia originaria. Dicha inocencia no es ingenuidad, sino una forma de ver a la otra persona completa y naturalmente con la visión de Dios, sin la menor intención de manipularla o usarla. Adán vio en Eva a un ser creado para ella misma, una hija de Dios, una compañera del absoluto, y por lo tanto a una verdadera compañera suya, y ella lo vio del mismo modo. Descubrieron que sus cuerpos masculino y femenino marcaban una vía para amar. El cuerpo humano está llamado a vivir según la comunión de personas querida por el Creador. Si el Creador sembró este llamado a la entrega y la comunión en la profundidad de su ser como dimensión esencial de su semejanza con Él, ¿qué debe ser Dios mismo? Juan Pablo II escribió, debido a que el cuerpo es testigo de la creación como de un don fundamental, es también testigo del amor como fuente de la que nació ese mismo donar.
El Catecismo de la Iglesia Católica enseña en el 1604, Dios que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor. El significado nupcial del cuerpo. El primer hombre y la primera mujer llevan en todo su ser un llamado a acogerse mutuamente y a entregarse mutuamente en una comunión que implica toda dimensión de su persona, tanto física, emocional y espiritual. Incluso implica tiempo, toda su vida. El Génesis lo describe de manera muy concisa. Por eso, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Los cuerpos masculino y femenino de Adán y Eva están naturalmente diseñados para acogerse mutuamente, convirtiéndose en un don mutuo y participando en la fecundidad mutua. Descubren que sus cuerpos tienen un significado nupcial o esponsalicio. Sus cuerpos los orientan a un don completo de sí mismo, que es fecundo y de fidelidad permanente. Este significado nupcial del cuerpo no es una especie de convulsión o instinto ciego. No hay don sin libertad. La libertad que esto implica tampoco es una elección arbitraria en presencia uno de otro. El hombre y la mujer descubren el orden de la creación. El universo completo, incluyendo a ellos mismos, es un don puro. Este orden que los rodea y los permea es el amor. El hombre y la mujer son invitados a vivir en este orden, acogiéndose libremente uno a otro y entregándose. De este modo se cumple su ser, su más profunda naturaleza. El Concilio Vaticano II nos dice: el hombre no puede encontrar plenitud sino en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Juan Pablo II escribió que el primer hombre y la primera mujer surgieron del amor y dieron comienzo al amor. El significado nupcial del cuerpo es fundamentalmente para la existencia humana. Es así incluso para aquellos que no contraen matrimonio, como las personas llamadas a seguir al Señor en una vida de virginidad consagrada. La persona humana es llamada a amar y lo desea, es decir, desea entregarse a sí misma, existir en comunión. Ningún ser humano puede darle sentido a su existencia o a la verdadera experiencia fuera de la comunión. La mutua comunión de Adán y Eva no elimina la soledad originaria. Por el contrario, profundiza esta comunión originaria con Dios. El primer hombre y la primera mujer descubren que la respuesta que pueden dar a la generosidad del Creador es entregarse al otro totalmente, en cuerpo, alma y espíritu, para siempre. Son compañeros del absoluto y Dios mismo los entregó el uno al otro como camino hacia Él.
para ser fieles a Él, a ellos mismos y al don de la creación. Su amor debe ser total y completo. Dios mismo es unidad en diferencia insuperable, una inconmensurable comunión de amor. Vamos a ver qué quiere decir el significado generador del cuerpo. La soledad originaria en la que todo ser humano es creado en relación con el Creador es el fundamento permanente para la unidad originaria. En la que el hombre y la mujer juntos son la imagen de Dios. En cierta forma, es como decir que ser hijo de Dios es el fundamento permanente de hacer un don de sí mismo. ¿Cómo podríamos dar si primero no hubiéramos recibido el don de la existencia? ¿Cómo podríamos aprender a amar si no hubiéramos sido amados primero? La soledad originaria y la unidad originaria son dos dimensiones de la misma realidad. Significan existir en la dimensión del don. Aunque esto signifique el don que recibimos primero o el don en el que somos llamados a convertirnos. La soledad originaria, es decir, la comunión primordial del hombre y la mujer con Dios, y la unidad originaria, es decir, su comunión mutua ante Dios, se profundiza en otra experiencia humana fundamental, cuando los esposos se convierten en una carne. Reciben la prueba visible de que su amor es más grande que ellos dos. Es fértil más allá de cualquier obra que puedan hacer o producir. Se convierten en padres. Juan Pablo II comentó que la expresión bíblica de la unión conyugal, conocer, resulta evocadora. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Emerge otra dimensión de sus personas, junto con un significado nupcial. Su cuerpo tiene un significado generador. Llevan en sí mismo la capacidad de convertirse en padre o madre. El pleno significado de la experiencia de unidad del hombre y de la mujer surge con el tiempo. En 9 meses hay un tercero que corona su amor, un hijo. La unidad originaria del hombre y de la mujer es fecunda por naturaleza. Está abierta a acoger y a nutrir a otros en su hijo. En su hijo los esposos tienen el testimonio visible de que viven en la dimensión del don. El alegre grito de Eva al ver al superabundante fruto de su unión repite el grito de admiración al encontrar a su esposa. He procreado un varón con la ayuda del Señor. Aquí hay algo que supera absolutamente toda capacidad de los esposos para hacer o imaginar. Un nuevo ser, una persona única e irrepetible, otro compañero del absoluto. No pueden otorgarse el mérito del ser de su hijo, porque como ellos es creado del amor y es llamado a amar en la inviolable dignidad de la soledad originaria.
O sea, que la soledad originaria viene siendo un sello que ya nosotros nacemos con él al ser creados por Dios. Es la necesidad de esa estar a solas con Dios. El amor de los padres y la integridad con la que se entregan es la primera revelación para el Hijo de que el amor absoluto se encuentra en el origen de su existencia. Con el tiempo llega a reconocer este amor como un reflejo de Dios mismo. En todas estas experiencias humanas fundamentales, como la soledad originaria, la unidad originaria y el descubrimiento del significado generador del cuerpo, vemos que la persona humana no muestra sola la imagen de Dios ni responde sola a su vocación fundamental e innata. Siempre lo hace en una comunión de personas, hijo, cónyuge o padre, que emprende juntas un camino de amor hacia Dios. Ahora vamos a ver sobre la caída y redención. Acuérdense que estamos hablando sobre el libro de Génesis y ahí fue donde San Juan Pablo II basó su libro de la teología del cuerpo o la teología del amor humano. Dice, el Creador da con generosidad sin reserva. Coloca a Adán en la dimensión del don. También le da una orden destinada a ayudar a Adán a permanecer en esta dimensión u orden que permea el universo, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no comerás. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El orden de la creación es un orden de amor, y el amor debe respetarse. Es necesario respetar la inconmensurable generosidad de la palabra de Dios, que llamó al universo a existir y moldeó al hombre y a la mujer a la imagen de Dios. El amor requiere obediencia, es decir, una relación correcta con el único que amó primero. Mientras Adán y Eva reconozcan que su propia libertad llegó a ellos como un don del amor de Dios, vivirán en la libertad del don. Si rompen el orden del amor diciendo a Dios, no te queremos, se colocarán a sí mismos fuera de la generosidad en la que fue hecho el mundo, porque fueron hechos para acoger y ser un don. También romperán algo muy profundo dentro de ellos. Y ese algo muy profundo es porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Puedes comer de todos los árboles, exceptuando únicamente uno, dijo Dios. El único árbol del que no podían comer contenía el misterio de la libertad de Dios y también de la libertad del hombre. El tentador es sutil. Desvirtúa las palabras de Dios cuando la primera mentira encuentra la forma de entrar en la creación. Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. No les dio esa orden porque es un donador y un amante, sino que para retirarles su verdadera libertad. Debe ser un mezquino si no quiere que sean como dioses.
como lo serán si prueban este fruto por ustedes mismos. Entonces, la serpiente distorsiona la luminosa verdad de que Adán y Eva ya habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. El primer hombre y la primera mujer escucharon al maestro de la sospecha originario. Deseaban conocer no solo el bien, sino también el mal. Y el pecado mostró su feo rostro a la humanidad. Adán y Eva eligieron no permanecer en el orden del amor. Desaparecieron la comunión que había llenado sus días, la gloria de Dios que los había cubierto y la armonía de la que habían gozado con el universo. La Escritura expresa esta pérdida con increíble sencillez. El hombre y la mujer descubrieron que estaban desnudos y se ocultaron. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Por primera vez enfrentan la posibilidad de mirarse uno a otro de modo egoísta, con ojos que calculan cómo se puede usar otro ser humano para el placer o el provecho. El significado de su cuerpo ya no está claro. Sus cuerpos parecen rebelarse contra ellos. Se han vuelto como extraños para el mundo, entre ellos y para Dios. Juan Pablo II explicó, a través de la desnudez se manifiesta el hombre, alineado de ese amor que había sido la fuente del don originario, fuente de la plenitud del bien destinado a la criatura. Ahora vamos a ver la vergüenza. ¿Por qué sale esta vergüenza? Esta terrible caída se expresa con dos experiencias relacionadas, y es la vergüenza y el temor. Juan Pablo II llamó vergüenza cósmica, el primer tipo de vergüenza que el hombre y la mujer sintieron después de la caída. El hombre y la mujer sienten que no tienen armonía con el universo. Sus cuerpos ya no expresan su persona, manifestando de manera transparente la imagen de Dios. El trabajo es cansado, una lucha contra las fuerzas de la naturaleza que ahora amenazan su existencia. El cuerpo es humillante con su desnudez, sus impulsos desordenados y la torpeza de su expresión. La muerte acecha en el horizonte y la decadencia parece ser una humillación final que afecta no solo al hombre y a la mujer, sino a toda la existencia. Juan Pablo II escribió, el hombre pierde de algún modo la certeza originaria de la imagen de Dios, expresada en su cuerpo. Pierde también, en cierto modo, el sentido de su derecho a participar en la percepción del mundo, de la que gozaba en el misterio de la creación. Con este desequilibrio en la relación de la persona con el mundo, el hombre alberga un desequilibrio aún más profundo en su propio corazón. Esta falta de armonía es lo que Juan Pablo II llamó la vergüenza inmanente. La unidad espiritual y somática es la corpórea, originaria del hombre, se fractura y su cuerpo ha dejado de
sacar la fuerza del espíritu. Cuando su cuerpo comienza a rebelarse contra su espíritu, pierde su autocontrol natural y el dominio de sí mismo. Está dividido. Está en guerra. Tiene efectos drásticos sobre las relaciones humanas. Aunque Adán y Eva una vez fueran capaces de construir un mundo común, ahora los tienta el dominio, la violencia y el deseo de manipulación. Definitivamente, señores, estamos viviendo en un tiempo de pecado, porque esto es lo que hay en el mundo entero en estos momentos. Esto es como que abrirnos los ojos para que nosotros veamos de dónde viene nuestra propia realidad, que viene desde la semejanza que tenemos con Dios y lo que nosotros hacemos cuando entramos en esa sutileza que tiene el enemigo para con nosotros y entramos en la vida de pecado. La tradición cristiana le temen no solo a Dios a quien desobedecieron, sino que se temen mutuamente. No podía dejar de decir sobre el temor, porque el temor aparece cuando aparece el pecado. La tradición cristiana emplea un término específico para describir estas fisuras que tienen lugar entre el hombre y la mujer después de la caída: la concupiscencia. La concupiscencia es una especie de ceguera ante la verdad de la persona humana, una distorsión del deseo que inclina a la persona hacia el pecado. Cuando el mundo ya no entiende como un don de Dios, el hombre y la mujer se inclinan a medirse a sí mismo y a otras personas y las cosas de acuerdo con un falso entendimiento. El cuerpo, que ahora lleva consigo un constante foco de resistencia al espíritu, con demasiada frecuencia se inclina a perseguir el placer o el provecho, no el amor. En lugar de la lógica del amor, que había sido el orden originario de la creación, se impone la lógica de la dominación. Es de hecho una caída de la belleza del principio. La persona humana sufrió un daño en lo que pertenece a la misma naturaleza, a la humanidad en su plenitud originaria de la imagen de Dios. A este daño la tradición lo llama pecado original. Juan Pablo II señaló que en el mundo caído, el sentido de la vergüenza del hombre y de la mujer no es solo una medida de falta de armonía, también los ayuda a proteger lo que queda de sagrado en ellos. Adán y Eva aún llevan la dignidad de los hijos de Dios. O sea que Dios es tan misericordioso que aún nosotros estando en pecado, conservamos la dignidad de los hijos de Dios. Aún son llamados a la comunión con su Creador y mutuamente, de modo que se hicieron unos taparrabos con el fin de protegerse a sí mismo de la mirada reductiva o concupiscente. Reflexionando sobre las cartas de San Pablo, Juan Pablo II explicó: de la vergüenza nace el respeto por el propio cuerpo, un respeto que Pablo nos pide mantener.
el hombre y la mujer no han perdido completamente el sentido de su llamado originario. Están profundamente lastimados, pero no deben desesperarse. La palabra de Dios y su fidelidad son más grandes que su tragedia. Ningún pecado puede eliminar la bondad de la creación o la dignidad de la persona humana, hecha a imagen y semejanza de Dios. Vamos a ver la vida en la perspectiva de la redención. Desde el momento en que Adán y Eva perdieron la inocencia originaria y por tanto el paraíso, la humanidad vivió con esperanza. Dios proclamó un día en que la semilla de la mujer aplastaría a la serpiente, la tentación. Desde el momento del primer no de la humanidad al amor de Dios, la historia humana ha vivido con la esperanza de la redención. El hombre y la mujer que se enamoran de una forma más profunda que la del enamoramiento pasajero, aún sienten que sus cuerpos llevan un llamado a la entrega completa de sí mismos. Esto está claro, que Adán y Eva no pudieron recuperar la espontaneidad de sus cuerpos. El cuerpo perdió su transparencia originaria, la soledad originaria, la unidad originaria y el significado generador del cuerpo aún funcionan en las experiencias de las personas. Ninguno de sus mejores esfuerzos para ser virtuosos puede curar el daño de concupiscencia. La situación de la humanidad no era desesperada, pero solo tenía una esperanza. La redención solo puede provenir de Dios. Por muchos siglos el pueblo elegido de Dios, Israel, oró con esperanza, recibiendo el inicio de la comunicación que Dios hace de sí mismo a través de la ley y de los profetas. Finalmente, cuando se cumplió el tiempo establecido, llegó la insuperable expresión de la misericordia de Dios, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. El Hijo de Dios encarnado de Dios retomó el significado de nuestros cuerpos y lo vivió en su vida, muerte y resurrección. Y la palabra se hizo carne. Jesucristo, en quien la divinidad y la humanidad se unieron en el vientre de la Virgen, era su Hijo, el novio y la imagen del Padre. En su vida, muerte y resurrección, asumió la responsabilidad de la imagen y semejanza de Dios fracturada del hombre y la hizo un todo. El Concilio Vaticano II declara: el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. En él, el cuerpo humano fue una vez más lo que San Juan Pablo II llamó un sacramento primordial, una manifestación visible y eficiente del amor de Dios en el mundo. El Concilio Vaticano II declara: el Hijo de Dios El concilio también dijo que cuando el Hijo Eterno se convirtió en el hombre perfecto,
que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado, la naturaleza humana hizo más que simplemente volver a su estado original. El cuerpo de Cristo no es solo un sacramento primordial como el de Adán y Eva. Este cuerpo es el sacramento del que surgen los 7 sacramentos de la Iglesia. Es divinidad que contrajo nupcias con la humanidad. Dios lo hizo carne. En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. Cristo, a quien la tradición llama el nuevo o segundo Adán, se revela completamente al hombre y al hacerlo, manifiesta el hombre al propio hombre. Perfecciona las experiencias humanas originarias y las corona en una nueva e inimaginable forma. Ahora entramos a Cristo cumple el significado del cuerpo. Cuando Adán y Eva ya no desean vivir en la comunión con Dios, que era su soledad originaria, se vuelven ciegos a la paternidad de Dios. En lugar de la relación de confianza en la que habían sido creados, vieron en él solo a un celoso dictador, cuya libertad competía con la de ellos. Deseaban ser como Dios sin Dios, ignorando que así estaban dañando terriblemente su propia semejanza real con Dios. Dejaron de ser niños no con una inmadurez infantil que adquirieron únicamente después de la caída, sino hijos maduros que reciben todo don bueno de su Padre en el cielo. En su predicación y oración, en su vida y en su muerte, Cristo manifestó que es el Hijo unigénito del Padre. En nuestra carne débil perfeccionó así la dimensión de la soledad originaria, en la que todo ser humano fue creado como compañero del absoluto. Los discípulos de Jesús lo escucharon orar como nunca nadie había orado antes. Abba, Padre. Vieron su confianza mientras dormía en medio de una tormenta aterradora. Finalmente, uno escuchó el gran grito de redención, rendición sin límite. El hijo moribundo devolvió su espíritu a su padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Adán y Eva se cerraron a Dios. Ya no querían recibir sus dones. El Hijo, por el otro lado, es tan abierto que incluso su muerte es una oración. Incluso entonces recibe todo de las manos del Padre y sabe que Él es bueno. En Jesucristo, la misma vulnerabilidad del ser humano no solo se convirtió en una expresión de comunión con Dios, también reveló la fuente de toda comunión, el inquebrantable amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu en Dios. Al revelar la plena medida de amor de Dios por la humanidad, Cristo muestra cómo el verdadero esposo. En Israel, el esposo era un título del Dios de la alianza, que amó a su pueblo con un amor eterno. Cuando el Hijo encarnado se entregó a la muerte por amor a la humanidad, vemos lo que Juan el Bautista señaló a sus discípulos. El que se casa es el esposo. Este título permanece al Hijo de Dios, quien cumple la alianza nueva y eterna en su carne. El Redentor y esposo de Israel y de la Iglesia restaura y perfecciona el significado nupcial del cuerpo.
Al principio esto puede sonarnos extraño. ¿Qué era su virginidad sino una apertura total, una voluntad de recibir toda la creación y a todo ser humano como un don del Padre? A diferencia de Adán y Eva, Cristo amó sin codicia. Deseaba devolver al Padre el mundo y a toda persona curados del daño causado por el pecado. Al hacerlo, cumplió con el llamado originario de hombres y mujeres. No solo recibió el mundo como un don, sino que se convirtió en un don al mundo. Se convirtió en un don total de sí mismo para la salvación de toda la humanidad. Cuando instituyó la Eucaristía, la noche antes de morir, Jesús dijo: esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Al pronunciar esta simple oración, Cristo cumple con el lenguaje del cuerpo, porque sus palabras representan el don total de su propia carne, que manifiesta el amor del Padre por el mundo. Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Todo el significado del cuerpo se cumple en estas palabras. El cuerpo estaba destinado a transmitir el don de la persona. Estaba destinado a ser un lugar de comunión que produce frutos para Dios y para el mundo. No debería sorprendernos si el don de Jesús de sí mismo nos trae no solo el significado filial del cuerpo, la soledad originaria, y el significado nupcial, la unidad originaria, sino también su significado generador para el cumplimiento superabundante. Eva se recogió con el nacimiento de un hijo. Procreé con la ayuda del Señor, el Hijo de Dios encarnado. Sella la alianza en la sangre de su cruz y entrega su espíritu en la iglesia, la amada y fecunda esposa que engendra nuevos hijos hasta el final de los tiempos. Bienaventurados los limpios de corazón, la vida en el espíritu. Con su muerte y resurrección, Cristo nos abrió el camino para convertirnos nuevamente en hijos de Dios y nos restauró la posibilidad de un verdadero amor esponsal. ¿Cómo podemos compartirlo cuando nuestro corazón y nuestro cuerpo están aún heridos por la concupiscencia? ¿Cómo se nos puede comunicar lo que sucedió en el cuerpo de Cristo? La distancia entre nuestra pobre capacidad de amar y el amor que Cristo nos mostró parece un abismo infranqueable. Este abismo es infranqueable de no haber sido por el don que se nos dio cuando el Padre resucitó a Jesucristo de la muerte. En tus manos encomiendo mi espíritu, gritó Jesús moribundo a su Padre, cuando el Padre lo designó Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santificador por su resurrección. Este Espíritu se derrama en toda la humanidad. El Espíritu Santo, al que Juan Pablo II llamó don increado, nos comunica las experiencias de Cristo y adapta nuestro corazón a su amor. El Espíritu de Dios es el espíritu de amor que restaura en nosotros la imagen rota de Dios. Esta imagen había sido fracturada por el pecado. La persona humana está dividida en sí misma y los efectos de la concupiscencia también dividen a los hombres y las mujeres unos de otros. El Espíritu Santo es un espíritu de unidad que trabaja para reintegrar las dimensiones del amor, impulso sensual,
emoción y la afirmación de la dignidad de la persona. El Espíritu nos ayuda a reconocer la relación del ser amado con Dios. Abre nuestros ojos a algo que perdimos con el primer pecado, un reconocimiento de la participación de Dios en el amor humano. Juan Pablo II habló de este proceso de reintegración, centrándose en dos frutos del Espíritu en los hombres y las mujeres redimidos: la pureza y la piedad. Estos dones o virtudes señalan la curación de las fracturas en las personas humanas y en su relación con el mundo. Juan Pablo II señaló: no es un entendimiento cristiano. Las virtudes como la pureza y la piedad son dones del amor de Dios que nos transforma internamente. Estas son no solo obras del hombre, sino un fruto. Esto es, efecto de la acción del Espíritu en el hombre. Son efectos del Espíritu de amor en nosotros que nos hacen capaces de compartir de manera creativa y espontánea el amor de Dios. La pureza, el primer fruto del Espíritu del que habló Juan Pablo II en el contexto de la redención del amor, es la virtud que reintegra el corazón humano, por la que la necesidad, las emociones y los deseos en realidad están destinados al amor. Nos dice San Juan Bosco: la virtud que más brilla en el paraíso es la pureza. Es la capacidad de recibir nuestro propio cuerpo y los cuerpos de los demás como un don de Dios, en lugar de tratarlos como cosas que pueden ser manipuladas para producir placer y provecho. El Papa escribió: por medio de la redención, cada uno de los hombres ha recibido de Dios nuevamente su propio ser y su propio cuerpo. Esta nueva conciencia del don de Dios lleva consigo una nueva obligación. Debemos venerar el cuerpo humano, manteniéndonos vigilantes ante las tentaciones que lo usan o lo manipulan, para que nuestro corazón pueda entrenarse en el arte del verdadero amor. Juan Pablo II explicó que la pureza es exigencia del amor, es la dimensión de su verdad interior de amor en el corazón del hombre. Nos permite percibirnos a nosotros mismos y a los demás como personas, como sujetos irreemplazables creados a imagen y semejanza de Dios. La pureza nos permite percibir a Dios mismo, quien está presente en el amor humano. Benditos los que tienen el corazón puro, dijo Jesús, no solo porque se verán a sí mismos y a otras personas debidamente, sino porque verán a Dios. En otras palabras, la pureza es inseparable de la piedad, que es el don del Espíritu que sirve sensibilizando el sujeto humano para esa dignidad que es propia del cuerpo humano en virtud del misterio de la creación y de la redención. Llamados al amor, una entrega sincera de sí mismos. Sabemos que son las 9, habíamos empezado un poquito tarde en el día de hoy, pero ya nos queda poquito para terminar. Para resumir, en sus catequesis sobre el amor humano, la teología del cuerpo, Juan Pablo II deseó proporcionar un marco de referencia para pensar acerca de la persona humana, cuyo cuerpo lleva la señal de su llamado original. Dado que Jesucristo reveló que el único Dios y Creador es una comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto también significa que todo ser humano está hecho a imagen de esta perfecta comunión, esta fuente de
todo amor, hecho de amor. El hombre es llamado al amor. El llamado a acoger y a convertirse en un don con amor está escrito de manera tan profunda en la persona humana que el Papa escribió: el hombre no puede encontrarse plenamente a sí mismo, sino en la entrega sincera de sí mismo. Esta es la gran maravillosa paradoja de la existencia humana. El cuerpo representa un papel fundamental en este llamado a recibir y a convertirse en un don. El cuerpo expresa a la persona. En el cuerpo algo espiritual, la imagen de Dios que se vuelve visible. El cuerpo humano es una señal de que provenimos de Dios, quien nos llama a la comunión con Él mismo, o sea, soledad originaria y mutuamente unidad originaria. El cuerpo diferenciado sexualmente es una invitación a una entrega sincera de sí mismo, en una unión exclusiva, fiel y fructífera, que refleja la propia fidelidad y generosidad de Dios. El pecado oscureció el llamado al amor inscrito en la persona humana. La concupiscencia llevó al hombre y a la mujer a interpretar mal el cuerpo, ignorando su lenguaje de total entrega. Pero cuando el Hijo de Dios tomó un cuerpo humano y se unió en una alianza indisoluble de amor con la Iglesia, su esposa, el lenguaje del cuerpo apareció en todo su poder originario. A la luz de la total entrega de sí mismo, de Cristo, en la que entran los cristianos cuando son bautizados, vemos todo con mayor claridad. La persona humana es la única criatura en el universo visible que es llamada a entregarse de manera libre y definitiva. Su corazón nunca estará satisfecho con un semiamor vago, temporal o puramente emotivo. Fue hecho para decir para siempre. El matrimonio y la virginidad. Juan Pablo II no concluye su catequesis sobre el amor humano con sus reflexiones sobre las virtudes de pureza y la piedad y los dones del Espíritu Santo. Por el contrario, contempla el poder de la resurrección de Cristo y la vida eterna ya en marcha en los bautizados que han sido sumergidos en su muerte. Romanos 6:3. El Papa escribió que la resurrección de Jesucristo de entre los muertos en el poder del Espíritu es no solo una manifestación de la vida que vence a la muerte, como un retorno final al árbol de la vida, sino que señala, es una revelación del destino del hombre. El hombre fue hecho para la comunión con Dios, en un amor de total profundidad y fuerza de concentración que absorberá completamente toda su subjetividad psicosomática en el cielo. Fue hecho para compartir este para siempre final del amor. El amor de Dios revelado en Jesús los transforma e informa su vida, dándole forma de acuerdo con la alianza de Dios. Este hecho de dar forma a la vida humana, de acuerdo con el amor de Dios, se vuelve más concreto y visible en lo que la tradición llama los dos estados de vida, matrimonio y virginidad consagrada. Cuando Jesucristo sanó y cumplió el significado del cuerpo en su encarnación, restaurando toda la imagen y semejanza de Dios,
También coronó el amor fiel y fecundo entre el hombre y la mujer, porque Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente. El matrimonio de los bautizados es más que una señal de la bondad de Dios. El matrimonio, el sacramento primordial, se convirtió en uno de los 7 sacramentos, una verdadera forma de compartir en la total entrega de Cristo mismo. El matrimonio cristiano no solo es llamado a imitar la alianza exclusiva, fecunda e indisolublemente fiel de Cristo con la Iglesia como esposa, realmente participa en esta alianza. Todas las enseñanzas de la Iglesia sobre el matrimonio surgen de la redención del cuerpo, que se cumplió en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Su amor es exclusivo, expresa su compromiso indiviso con la Iglesia, su esposa. Su amor es fielmente indisoluble y sostiene nuestros amores humanos vacilantes. Su amor es fecundo o generador. Respeta el lenguaje del cuerpo de la total entrega en todas sus dimensiones. Finalmente, su amor es la plenitud de la comunión entre personas, porque a través de éste nos revela la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Dios. Desde la total entrega de Cristo por la Iglesia, el amor humano tiene en su seno un huésped divino, Dios mismo. Durante décadas, innumerables hombres y mujeres han sido llamados a un camino íntimamente relacionado con el matrimonio cristiano, la virginidad consagrada o la virginidad para el reino. Y también merece la pena no contraer matrimonio si Dios nos ha llamado a este camino. Aquellos cuya vocación es seguir a Jesús, el único pobre, casto y obediente, viven literalmente lo que todos los cristianos son llamados a vivir en espíritu. Se convierten en recordatorios vivientes del Dios que nos amó primero y que primero nos llamó al amor. La virginidad consagrada no es un camino fácil, pero es un camino de alegría. Al referirse a la vida consagrada, Juan Pablo II escribió que a través de la seriedad y profundidad de la decisión, a través de la severidad y responsabilidad que comporta, se transparenta y se trasluce el amor como disponibilidad del don exclusivo de sí por el reino de Dios. No ignora el significado filial, conyugal y generador del cuerpo. Por el contrario, vive estos significados de una forma sorprendente que anticipa su cumplimiento final en el cielo. Como lo vemos en los santos como Juan Pablo II mismo o la Madre Teresa, esta entrega exclusiva de sí mismo a Dios y a través de él a nuestros hermanos o hermanas es todo menos estéril. Es una fuente de extraordinaria fecundidad para la Iglesia y para el mundo. El rico desarrollo que hace Juan Pablo II de las enseñanzas de la Iglesia sobre la persona humana y sobre el amor humano es profundamente relevante, no solo para los católicos, sino para todo hombre y mujer en el mundo, porque no existe ser humano que no haya sido hecho de amor y para el amor. Todos los hombres y mujeres llevan en ellos el llamado a amar, incluso si dicho llamado se ve frustrado o herido por la ruptura de su entorno. Todo ser humano está hecho para florecer en una comunión de personas, construir a través de relaciones humanas y especialmente a través de las familias, una civilización de amor. No vivimos solo en lo que el profeta Amós llamó un hambre para escuchar la palabra del Señor.
sino también en un hambre relacionada, un hambre de verdaderas relaciones humanas, de matrimonios saludables y de familias que son la base de una cultura digna del ser humano. Nuestro mundo está hambriento de la visión del amor humano que San Juan Pablo II recibió de la tradición de la Iglesia y de sus jóvenes amigos. Este mundo en su ruptura necesita del testimonio de la verdad del amor. Las familias representan un papel vital e irreemplazable en este testimonio. Afirmó repetidas veces Juan Pablo II, la familia constituye la célula fundamental de la sociedad y es el centro de la construcción de una civilización del amor. Las personas consagradas que se entregan totalmente a Dios y por medio de Él a sus hermanos y hermanas ofrecen un testimonio singular de la verdad del amor. Las religiosas contemplativas y activas, así como las personas laicas consagradas que llevan la fecundidad del amor virginal de Cristo a cada dimensión en la vida humana, todas van en dirección del amor divino que se encuentra en la fuente de toda cultura realmente humana. Las personas solteras que no han encontrado su camino hacia un compromiso definitivo, y los jóvenes tienen un papel importante en la construcción de una civilización del amor. Son llamados a vivir su voto bautismal en sus diversas situaciones trabajando con el generoso amor de Cristo. El mismo Juan Pablo II nos lo mostró con una claridad incuestionable. Su gran obra no fue escribir la catequesis que conforma su teología del amor humano. Fue el testimonio que él como cristiano dio con su vida, en sus enseñanzas e incluso en su forma de morir. San Juan Pablo II fue lo que cada uno de nosotros somos llamados a hacer, una teología del cuerpo viviente, un testimonio de la verdad del amor. Y eso es todo, mis hermanos.